Bienvenido a Protagonistas de la Historia. Este clip está dedicado a uno de los personajes más polémicos de toda la Segunda Guerra Mundial, el médico y oficial nacionalsocialista Joseph Mengele. No olvides suscribirte, activar las notificaciones, dejar tu like, compartir y comentar este contenido, así ayudas al crecimiento y difusión de este canal. Joseph Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara de Günzburgo. El mayor de los tres hijos de Karl y Walburga. El padre de Mengele era fundador de la empresa Karl Mengele und Sohn, dedicada a la producción de maquinaria agrícola. Joseph fue muy buen estudiante y era muy aficionado a la música y a las artes en general, además de practicar esquí. Terminó su educación secundaria en abril de 1930 y comenzó a estudiar filosofía y medicina en la Universidad de Múnich. Para 1931, Mengele se unió al grupo de los Cascos de Acero, una organización paramilitar que fue absorbida poco después por las milicias Sturmabteilung. En 1935, Mengele tuvo un doctorado en antropología en la misma Universidad de Múnich, y en 1937, fue asistente de Ottmar Freiherr von Verschuer, un genetista que estudiaba a hermanos gemelos. Mengele estudió los factores genéticos que daban origen a condiciones como el labio leporino y la barba partida, y su tesis en el tema fue calificada como cum laude en 1938. Mengele se afilió al Partido Nacionalsocialista Alemán en 1937 y a las SS en 1938. Recibió formación militar básica con la infantería de montaña y fue reclutado por las Fuerzas Armadas alemanas en junio de 1940, poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se presentó como voluntario para el servicio médico de las Waffen-SS, el brazo armado de las SS, donde ejerció como subteniente. Posteriormente, fue asignado a la llamada Oficina de Raza y Reasentamiento de las SS en Poznania en la Polonia ocupada. Para junio de 1941, Mengele fue destinado a Ucrania, donde ganó la Cruz de Hierro de segunda clase. En enero de 1942, se unió a la 5ª División Panzergrenadier SS Wiking, como oficial médico de batallón. Rescató en combate a 2 soldados alemanes del interior de un carro de combate en llamas, por lo que recibió la Cruz de Hierro de primera clase. Fue herido de gravedad en una acción cerca de Rostov del Don en el verano del 42 y fue declarado no apto para el servicio activo. Una vez recuperado, regresó a su oficina de la raza y reasentamiento, y retomó su asociación con von Verschuer, y fue ascendido a capitán de las SS en 1943. A inicios de ese año, Mengele solicitó su traslado al servicio de campos de internamiento, donde esperaba tener la oportunidad de realizar investigaciones genéticas en humanos. La solicitud fue aceptada y fue destinado al campo de Auschwitz, donde fue nombrado director médico del Zigeuner Familienlager en el complejo de Birkenau. Mengele, miembro del grupo de médicos que hacían selecciones en los campos, no estaba técnicamente obligado a realizar estas selecciones, pero buscaba sujetos de prueba para sus experimentos. Estaba muy interesado en hallar hermanos gemelos. Mengele y el resto de médicos de las SS no trataban a internos de enfermedades, sino que supervisaban a doctores prisioneros en los campos. Mengele visitaba el hospital del campo cada semana y mandaba a las cámaras de gas a los internos que no se recuperaban después de 2 semanas en cama. También era del grupo que administraba Zyklon B, que se usaba contra los prisioneros en las cámaras de gas. En 1943 estalló en el campo de Romaníes, el Zigeuner Familienlager, un brote de noma, una enfermedad que gangrena la cara, por lo que Mengele inició un estudio para identificar la causa y desarrollar un tratamiento. Sin embargo, con ello desvivió a varios niños para enviar sus cabezas y órganos a la Academia de las SS en Graz. También realizó procesos de desinfección inhumanos contra las prisioneras ante brotes de tifus y escarlatina, además de otras enfermedades. Por estas acciones Mengele recibió la Cruz al Mérito Militar y fue ascendido en 1944 como primer médico en el campo de Birkenau. Mengele aprovechó su estancia en Auschwitz para continuar con sus estudios e investigaciones sobre herencia genética, usando a prisioneros del campo para experimentar con ellos. Sus experimentos no tuvieron en cuenta para nada la salud, seguridad o sufrimiento físico y emocional de las víctimas. Mengele estaba muy interesado en gemelos, personas con heterocromía, personas de corta estatura y otras anomalías físicas. Las investigaciones de Mengele sobre gemelos estaban pensadas para demostrar la supremacía de la herencia genética sobre el medio ambiente y reforzar los preceptos del nacionalsocialismo. Los experimentos incluían amputaciones innecesarias de extremidades, inoculaciones intencionadas con tifus y otras enfermedades y transfusiones de sangre. Los estudios con los ojos eran para buscar cambiar el color del iris con la inyección de sustancias químicas. Mengele y otros médicos de Auschwitz fueron transferidos el 17 de enero de 1945 al campo de Gross-Rosen en la Baja Silesia.
Se llevó cajas de especímenes y los registros de sus experimentos, mientras otros documentos fueron destruidos por las SS. El ejército soviético tomó Auschwitz el 27 de enero de 1945. Para el 18 de febrero de ese año, Mengele huyó de Gross-Rosen y fue al oeste, donde en junio fue prisionero de guerra por el ejército de Estados Unidos. Fue registrado con su nombre original, pero por una mala gestión de los aliados no fue identificado como uno de los principales objetivos nacionalsocialistas. Fue liberado a finales de julio y obtuvo papeles falsos bajo el nombre de Fritz Ullmann, para cambiarse el nombre a Fritz Ullmann. Después de la guerra, Mengele trabajó como granjero cerca de Rosenheim y huyó de Alemania el 17 de abril de 1949, viajando a Génova, y obtuvo un pasaporte con el alias de Helmut Reger, y llegó a Argentina en julio de ese año. En Buenos Aires trabajó como carpintero y posteriormente fue agente comercial para la empresa de maquinaria agrícola de su familia. Desde 1951, viajó varias veces a Paraguay como representante de ventas. En 1953, comenzó a vivir en un apartamento en Buenos Aires. En 1956, Mengele obtuvo pasaporte de Alemania Occidental con su nombre original e incluso viajó a Europa para pasar unas vacaciones en Suiza. Regresó y siguió viviendo con su nombre verdadero. Tras un caso en el que se le interrogó por practicar medicina sin licencia, en 1959 emprendió un viaje largo a Paraguay y consiguió la ciudadanía argentina bajo el nombre de José Mengele. El nombre de Mengele se mencionó mucho en los juicios de Nuremberg, pero los aliados estaban convencidos de que había fallecido. Sin embargo, tras una búsqueda de archivos, se supo que Mengele estaba en Sudamérica. El 5 de junio de 1959, se notificó a las autoridades de Alemania Occidental para emitir una orden de detención y que se iniciara la extradición. En un inicio, el gobierno argentino rechazó la solicitud de extradición porque Mengele ya no vivía en la dirección que indicaban los documentos, y cuando se aprobó la extradición en junio de 1960, Mengele había huido a Paraguay. Cuando Alemania Occidental ofreció una recompensa por su captura y los medios difundieron sus acciones durante la guerra, Mengele volvió a cambiar de residencia para llegar a Brasil. Las autoridades extendieron la orden de extradición en febrero de 1961. Mengele compró una casa en un terreno cercano a Calleiras en 1969, y rompió relaciones con sus allegados, y su salud comenzó a deteriorarse en 1972. Para 1976 sufrió un infarto cerebral. El 7 de febrero de 1979 sufrió un nuevo infarto cerebral mientras estaba en el mar y terminó ahogado. Fue enterrado en Brasil y sus restos fueron exhumados el 6 de junio de 1985, con lo que se confirmó su identidad, aunque en 1992 se hizo un examen genético. Sus restos permanecen en Sao Paulo, Brasil.